Bueno, pues vamos a terminar esta sesión, esta última sesión de la mañana que concierne, que trata de las cuestiones, las preguntas que todos esperan, lo financiero y las herramientas que ponemos a su disposición para preparar esta candidatura de proyecto. Llamo a Fernando Jofre, responsable del sector financiero, del secretario de conjunto y el responsable de comunicación. Y va a presentarles todas las cuestiones que son relativas a la legitimidad de los gastos. Van a ver que es todo bastante similar al periodo 14-20. Hay precisiones importantes y Antonio les presentará las herramientas que ponemos a su disposición a partir de la semana que viene para que una vez más les podamos asistir, ayudar en el montaje de su candidatura de proyecto. Fernando, tienes la palabra. Bueno, no sé exactamente el tiempo que nos queda para hacer la presentación. Voy a hablar un poco de cuestiones relacionadas con la elegibilidad o subvencionabilidad, que es la palabra correcta que se usa en español, aunque normalmente utilizamos el término elegibilidad, y un poquito del circuito financiero al final y de la flexibilidad que tenéis entre categorías de gasto. Básicamente es lo que vamos a hablar. Yo quería hablar un poco también al principio de la guía SUDOE y os quería contar un poco pues, que nosotros nos regimos por los reglamentos comunitarios, evidentemente, y luego a nivel de programa, estos reglamentos comunitarios, y particularmente aquí en el tema financiero, lo que hacemos es llevarlo a la normativa propia del programa, que es la que se recoge en la guía SUDOE. Entonces, para nosotros la guía SUDOE pues, es un elemento completamente básico en la que nosotros vamos a ver si los gastos, digamos, son elegibles o no, subvencionables o no, según estas normas, en las que también se va a basar después pues, la autoridad de auditoría, por ejemplo, para ver si eso está bien contemplado o no está bien contemplado. Entonces, os animamos desde el principio a que cojáis esta guía y os la leáis en los capítulos, en todos, evidentemente, pero como yo estoy hablando de temas financieros, pues en los temas financieros. Entonces, la subvencionabilidad está en la ficha 8.0 que se llama, y luego hay ahora veremos, unas 8.1 sucesivamente para cada categoría de gasto. Y luego previamente hay unas fichas que son la ficha 5 de ayuda de Estado, la ficha 6 es del plan financiero, la ficha 7 os explica el circuito financiero del programa. Entonces, vamos a empezar por el final, en este caso, que es por la ficha 8. Y yo en la ficha 8 se habla de, digamos, son aspectos genéricos de la subvencionabilidad del gasto. Y entonces, pues yo creo que hay elementos aquí que son, digamos, centrales, que no tienen que ver con una categoría de gasto en concreto, que son los criterios básicos que determinan la subvencionabilidad del gasto. Yo me los leería con detalle, porque parecen que son muy simples, pero realmente yo creo que casi todo está explicado ahí. Por ejemplo, que los gastos que presentéis al programa tienen que haber sido pagados antes de hacer la declaración de gasto. Supongo que casi todos lo sabéis, pero hay alguno, pues supongo que no, que se presenta nuevo al programa SUDOE o a este tipo de programas. Entonces, los gastos tenéis que realizarlos y pagarlos antes. Todos los gastos tienen que estar previstos en el formulario de candidatura. El formulario de candidatura consolidado, el que finalmente, digamos, entre en vigor cuando se firme el acuerdo de concesión, que se habló ayer, que es el contrato entre el proyecto y el programa. Por supuesto, tiene que tener relación con actividades que se realicen, tiene que estar pagado dentro del periodo de subvencionabilidad, etcétera, etcétera. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero como veis son elementos muy centrales que tenéis que tener en cuenta a la hora de construir el proyecto. Posteriormente, pues ya entramos un poquito más en lo que son las categorías de gasto. Ya he hablado esta mañana un poco de los gastos de preparación, son los 12.500 euros antes a los que nos referíamos antes. También os decía pues, que el gasto es, quien no tenga gasto de preparación o que considere que no ha tenido gasto de preparación, pues que no lo presente y por lo tanto es voluntario. En relación a los gastos de personal,
en la gran mayoría de proyectos pues es digamos el capítulo que más gasto conlleva. Hemos intentado aquí, como se hablaba ayer, simplificar un poco el proceso. En el programa anterior teníamos abiertos todos los sistemas que permitía la reglamentación comunitaria. Nosotros lo llevamos a nuestro guía de gestión de entonces. Ahora esto lo hemos simplificado y entonces solamente vamos a permitir el uso del tipo fijo en personal. Es decir, el personal que esté adscrito al proyecto estará en un porcentaje concreto. No hay otra posibilidad. Este porcentaje o es el 100%, lo vamos a llamar Sistema 1, gente que está durante un periodo, unos meses concretos o toda la duración del proyecto, el 100% de su tiempo de trabajo está vinculado con el proyecto SUDOE. Y luego hay otros empleados, la mayoría de ellos, gente que está adscrita al proyecto, que va a estar en un porcentaje, digamos, entre el 5, que es el porcentaje mínimo, y hasta pues antes del 100, pues lo que sea. Estar en un punto intermedio, vamos a decir. Y este va a ser el sistema. El funcionamiento es sencillo. Tenéis que calcular cuáles son los costes brutos de empleo a la hora de declarar el gasto y multiplicarlo por ese porcentaje. Entonces, bueno, no quiero entrar en detalle de cómo funcionará ISUDOE porque es un poco prematuro, pero bueno, no será muy complicado. Lo único que tenéis que tener claro, y tampoco voy a entrar en todos los detalles ahora, son determinar de ese coste bruto de empleo, que básicamente es lo que a la entidad le cuesta tener a ese empleado, qué aspectos son subvencionables y qué aspectos no son subvencionables. Bueno, básicamente es, digamos, muchas cosas son subvencionables, las cuotas de seguridad social, las patronales, los impuestos, etcétera, todo esto suele ser subvencionable, pero hay algunos aspectos que no son subvencionables, como por ejemplo primas especiales. Bueno, esto está todo detallado en la ficha 8.1, como dice la Filmina, que yo os animo a que la leáis, así como todos los documentos justificativos que tenéis que presentar en ISUDOE. En relación al capítulo 2, que son los gastos de oficina y administrativos, aquí no vamos a tener ningún cambio con respecto al marco actual y se va a aplicar, digamos, por lo tanto, el mismo mecanismo, que es el 15% de los gastos directos de personal. El 15% de los gastos directos de personal es lo que se va a calcular automáticamente en ISUDOE como gastos de oficina de administrativos y no habrá un asiento como tal. Es tan simple como que cuando declaréis gastos de personal se creará un asiento, vamos a ver, ficticio en la declaración de gasto por este importe, que será este 15%, y que no tenéis que documentar. No tenéis que documentar. Bueno, en ISUDOE no os vamos a pedir nada, ya os digo, es un asiento ficticio, ni siquiera es uno como tal, donde podáis subir información. Lo único que tenéis que tener presente es que, bueno, pues que en caso de auditoría, pues tendréis que demostrar pues, que ha habido gastos, digamos, administrativos vinculados a los gastos de personal que habéis declarado y, por lo tanto, pues sí que tenéis que guardar documentos en vuestra contabilidad. Bueno, los tendréis en la contabilidad, en vuestra casa los tendréis. Digamos, en vuestra entidad los tendréis y no habrá mayor problema que tengáis claro el mecanismo. Los gastos de viaje y alojamiento también vamos a simplificarlos en este marco y van a funcionar exactamente igual que los gastos administrativos. O sea, aquí también, no he dicho antes en los gastos administrativos que también el uso es voluntario. Es decir, si alguna entidad decide o por sus características especiales entiende que no tiene gastos administrativos, pues tiene de no sumarlos, de no declararlos junto a los gastos de personal. En los gastos de viaje y alojamiento va a ocurrir lo mismo. El sistema va a ser exactamente igual, se va a crear un asiento por el 15% de estos gastos directos de personal y tampoco va a haber obligación formal en ISUDOE de documentarlo. Pero volvemos a lo mismo. El uso es voluntario. Suponemos que todo el mundo que pueda acreditar que ha hecho viajes vinculados con el proyecto, pues se acogerá a él, evidentemente. El que no vaya a tener viajes, por ejemplo, por el motivo que sea, pues que renuncie a ellos y no los declare. O sea, eso siempre puede hacerlo. O sea, el porcentaje será o 0, en algún caso especial, por eso lo ponemos, o el 15% de los gastos directos de personal. La siguiente categoría de gastos es gasto de servicio de asesoramiento externo. Aquí ya es diferente, aquí ya vamos a una declaración según el gasto real que tengáis.
Y aquí lo único que yo quería decir, bueno, dos cosas. Una es, aquí digamos que tenemos que tener muy presente que los gastos por servicio de asesoramiento externo muchas veces están vinculados a un proceso de contratación. Entonces, aquí vuelvo a la ficha 8.0, porque hay un apartado, creo, si no recuerdo mal, creo que es el 8, donde se os explica cuáles son, desde el punto de vista nuestro, los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer contrataciones. O sea, porque sabemos que aquí hay gente que tiene naturaleza pública, gente que tiene naturaleza privada. Bueno, pues las cosas no son exactamente iguales, pero sí hay principios básicos que hay que cumplir, que tampoco tengo tiempo ahora de entrar en detalle en cada uno de ellos. Yo creo que está bien explicado en la guía. Hemos hecho un esfuerzo para poner ejemplos prácticos de cómo tenéis que tenerlo esto en consideración en la guía. Entonces, es un aspecto que siempre en los seminarios que tenemos lo recalcamos mucho porque es realmente uno de los puntos que luego nos da problemas a la hora de lo que se hablaba ayer de gasto irregular, porque ha habido algún fallo en el proceso de contratación, no se ha cumplido algún proceso, el procedimiento correcto, etcétera, etcétera. Entonces, insistimos una vez más que todos los temas relacionados con la contratación, llamamos externa porque a veces es pública, a veces no es pública, podemos llamarlo pública porque sabéis que aquí aunque incluso la gente o las entidades que no sean públicas por naturaleza están recibiendo más de un 50% del gasto que se declara, es público porque al final es FEDER que se reembolsa y por lo tanto es de ahí donde radica toda esta necesidad de cumplir con una serie de procesos de contratación que tiene que ser para verificar que se cumplen los procesos, los principios de transparencia, no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto yo lo recalco como muy importante a tener en cuenta a la hora de evitar luego problemas que lamentablemente pues, nos encontramos con ellos todavía y que son muy gravosos tanto para vosotros como para el conjunto del programa. La siguiente filmina. Bueno, esto en realidad hay un aspecto que también he puesto en la filmina de gasto de servicio de asesoramiento externo que tiene que ver con la inversión productiva. Esto está relacionado con también, digamos, dónde se desarrollan las actividades, etcétera, etcétera, y tiene que haber un periodo de tiempo en el que no se pueden, digamos, cambiar de ubicación, etcétera. Son artículos reglamentarios, entonces hay que tener en cuenta que si se va a hacer una inversión productiva y algún gasto tiene que ver con esta inversión productiva, que puede ser en gasto de servicio y asesoramiento externo, equipamiento o infraestructura después, pues nos lo tenéis que decir. Aquí yo os quiero tranquilizar en el hecho de que normalmente en este programa pues no vemos habitualmente inversiones productivas que tienen que ver con la formación bruta de capital o la creación de empleo y entonces pues no es habitual que en un programa de estas características tengamos este tipo de inversiones, pero bueno, lo recalcamos porque nosotros también tenemos obligación reglamentaria de recogerlo. Paso, por lo tanto, a los gastos de equipo, que es, digamos, donde quizá nos encontremos más este tipo de inversiones, aunque francamente no pensamos que sea así. En los gastos de equipo, digamos que vamos a ver, digamos que tres categorías. Va a haber pequeño, por ejemplo, es muy típico en los proyectos de SUDOE, material de laboratorio, por ejemplo, consumibles. Los consumibles normalmente se financian al 100% y ya está. Tenéis que tener cuidado con las contrataciones de los consumibles, también se explica en la guía, pero se financian al 100% y ya está. Los equipos que se amorticen internamente según vuestra contabilidad, nos lo tenéis que declarar según esa amortización. O sea, tenéis que ir a buscar la ficha del equipo en vuestra entidad. Para la gente que no esté familiarizada con el tema financiero de las entidades, os tocará hablar con alguien que lleve la contabilidad de la entidad para decir, oye, ¿cómo estamos amortizando este equipo? Os lo tendrá que contar y en función de esa amortización, y nos tendréis que dar algún elemento que a nosotros nos pruebe que está siendo así, entonces la declaración de gasto tendrá su base en esa amortización que estáis haciendo a nivel interno. Es un poco la norma básica aquí y casi todos los equipos que, digamos, estéis amortizando o se amorticen, tendrán que ir bajo esta premisa. Es verdad que hay una excepción que mantenemos todavía, que son los equipos al 100%, que son realmente, digamos, aquellos equipos
es igual que en el programa actual, que tenga que ver con el objetivo final del proyecto y que vayan a ser usados solo para este proyecto, aunque la financiación de este proyecto en el SUDOE ya no exista. O sea, que digamos que la carga de la prueba recae un poco en vosotros. O sea, es un tema un poco delicado. Pero bueno, desde el punto de vista egoísta por nuestra parte, pues casi que dirías, pues vaya riesgo corremos de que se amortiza al 100% cierta cosa porque perdemos un poco el control y luego podemos tener problemas. Pero bueno, entendemos que en algunas ocasiones, bueno, pues está justificado. Esto lo tendréis que explicar también. Y entonces, en estos casos sí podrá ser, digamos, subvencionable el 100% del equipo, pero en ningún caso cuando se trate de equipos informáticos. De hecho, ya que hacemos una pequeña salvedad en equipos informáticos, porque es un equipo muy típico que se financia, equipos informáticos que se usen de manera general dentro de la entidad, estos no deben ser financiados dentro de la categoría de equipamiento, sino dentro de la categoría de gastos administrativos, porque el reglamento así lo contempla también. Entonces, solamente equipos informáticos cuyo uso sea específico del proyecto, y la carga de la prueba os corresponderá a vosotros en este caso, nosotros tenemos que verificarlo, pueden ser, digamos, financiados, normalmente en amortización, normalmente por el importe, dentro del capítulo de equipamiento, ¿vale? Y, por lo tanto, al 100% en ningún caso. O sea, os será capítulo 2, 15% si es de uso general de la entidad, capítulo 5 si tiene un uso específico para el proyecto, en vía amortización. Esas son las dos posibilidades que hay. No lo he dicho antes, pero tanto en la categoría 4 de asesoramiento y servicios, categoría 5 y posteriormente la 6, son las categorías que os sonará a algunos que llamamos vinculantes. Esto sí que este tipo de gastos tiene que estar previsto sí o sí en la fundamentación del plan financiero de la que hablaba en la sesión anterior, porque nos vamos a fijar mucho en que realmente solo vamos a financiar lo que nos digáis en ese documento que necesitáis para hacer el proyecto. Esto es un poco la dinámica. El capítulo 6 es de infraestructuras y obras, lo ponemos ahí de pequeña envergadura, aunque no lo diga oficialmente el texto, porque nosotros no tenemos vocación de financiar obras e infraestructuras, pero es verdad que en algún caso algún proyecto puede necesitar hacer alguna pequeña obra o vinculada con los objetivos del proyecto. Entonces, bueno, pues para que tenga cabida dentro de alguna categoría, pues la añadimos, pero digamos que no es vocacional nuestro financiar proyectos cuyo objetivo sea o tenga que ver con una infraestructura o una obra. Entonces, se mantiene la categoría, pero normalmente tiene un uso bastante residual dentro de lo que es el programa. No sé si quería hablaros un poco de ayuda de Estado. La ayuda de Estado es un tema bastante complejo, como sabéis. Os voy a calmar. La verdad que yo creo que la reglamentación hoy por hoy está más clara de lo que era en el marco anterior. Entonces, en ayuda de Estado, salvo excepción, no vais a tener problema. Ayuda de Estado sabéis que es una ayuda que se da a una empresa porque realiza una actividad económica y puede vulnerar la competencia. Está todo bien explicado en la guía. El mensaje que quiero lanzar es, vosotros primeros tenéis que autoevaluar si vuestras actividades, digamos, pueden tener que ver con ayuda de Estado o no. Nosotros después eso lo vamos a también analizar, si realmente os habéis autoevaluado bien o no os habéis autoevaluado bien. Se va a llegar a una conclusión de manera conjunta entre el proyecto, las autoridades nacionales, la Secretaría, si hay ayuda de Estado o puede haberla. En caso de que la haya, entonces los reglamentos actuales nos permiten, digamos, hacer que esa ayuda no tengamos que comunicarla a la Comisión. Básicamente, digamos que estaréis, el que esté ahí, exento en función de normalmente el reglamento de exención por categorías, y seguirá manteniendo la tasa de cofinanciación del 75%. Es un poco el mensaje que quería lanzar para no extenderme, pero bueno, supongo que en seminarios posteriores, webinarios, lo que sea, pues habrá más ocasión el que tenga dudas de esto de poder ampliarlo. Un tema que os interesa mucho, que es muy pronto, pero bueno, me animan un poco a que os lo cuente. En el SUDOE, ya desde el marco anterior, no hay modificaciones presupuestarias.
Vosotros, cuando se apruebe el proyecto, tendréis una tabla financiera con digamos, el coste que tiene, digamos, aprobado para cada categoría de gasto. Y no hay modificaciones. Lo que sí hay es una flexibilidad entre categorías. O sea, decir, por ejemplo, si mi presupuesto en equipamiento es 100, ¿puedo gastar 105? Bueno, pues puede gastar 105 siempre que, pues a lo mejor en otra categoría gastes 93, por ejemplo. Eso para nosotros es flexibilidad. No tenéis que solicitar un cambio para pasar vuestro presupuesto de 100 a 105 en equipamiento. Nosotros calcularemos que está dentro de la flexibilidad. Lo que esté dentro de la flexibilidad, pues adelante. Lo que quede fuera de la flexibilidad, digamos que quedará fuera de los gastos subvencionables. Entonces, la flexibilidad y lo que se puede o no financiar finalmente por el programa es un tema, digamos, ponemos las normas aquí, es matemático y, por ejemplo, un controlador de primer nivel, una autoridad nacional no se va a fijar en eso, se va a fijar en si el gasto es subvencionable o no por naturaleza, porque cumple las normas del programa, etcétera, pero no por estos límites matemáticos. Lo haremos nosotros desde la Secretaría, sobre todo al final del proyecto. Al final del proyecto es muy normal que haya ajustes porque haya más gasto de, por ejemplo, personal que se declare al programa y con nosotros aplicando las normas de flexibilidad, digamos, pues es subvencionable hasta aquí y el resto pues no es subvencionable. O sea, es gasto que está bien, pero no es gasto elegible o subvencionable porque os pasáis de este límite. Es así de simple. Entonces, los límites se mantienen muy parecidos a los que había en el programa anterior. Es decir, 15% a nivel de conjunto de categorías. Nosotros lo que miramos es el exceso del gasto por categoría y calculamos el 15% sobre el presupuesto del beneficiario es tanto. La suma de los excesos es esta cantidad. Pues, ¿queda dentro de ese margen o no? Y entonces lo ajustamos. En personal, en sí mismo también, que esto sé que os preocupa, en personal es un 15% de flexibilidad, o sea, podéis gastar un 15% más de personal de lo que tengáis presupuestado. Recordad que tenéis 50% máximo en la programación. Y luego hay un segundo límite que aplicamos y es que de todo el conjunto de gastos declarados, al final de la ejecución del proyecto, no más del 65% es personal. Son las dos cosas que verificamos. Seguro que hay dudas. En la guía hay un ejemplo, yo creo que es bastante ilustrativo, de cómo se aplican estos límites. Y en el GT transversal, que es de gestión, pues también entendemos que no debe suponer más de un 15% del presupuesto del proyecto y también le aplicamos un límite aquí. Y luego yo quería finalizar simplemente, porque no hemos hablado, digamos, mucho sobre este tema y supongo que muchos lo conocéis y también sirva un poco también de alerta, de que ayer se hablaba de que realmente el circuito financiero del SUDOE pues, y de cualquier programa de estas características pues es un poco largo y entonces sabéis, como os he dicho al principio, que todos los gastos que se presenten al programa tienen que estar pagados. Hay un momento de un pago de ese gasto, vamos a decir, el beneficiario. Ese gasto luego va con otros gastos y al final llegáis a hacer una declaración de gasto a nivel de beneficiario. Y desde ahí empiezan una serie de etapas de verificación, el control de primer nivel, que se hablaba ayer, después alguna autoridad nacional, concretamente España y Portugal, hacen otra labor, digamos, de verificación que finaliza con la validación de ese gasto. En Francia esa etapa no existe. En Francia directamente valida el controlador de primer nivel. Y después todos esos gastos validados le llegan al beneficiario principal, que los agrupa, nos llega a nosotros se lo enviamos a la autoridad contable paga al beneficiario. Hay unos plazos, es verdad, que cada uno tiene que cumplirse, que están explicados en la ficha 7 de la guía. Vosotros tenéis unos plazos, nosotros tenemos unos plazos, todo el mundo tiene unos plazos, pero aún así, pues con tanta etapa que hay que cumplir, pues el proceso pues no es excesivamente rápido, lamentablemente. Intentamos que sea lo más ágil posible, pero no es. A veces cuesta, o sea, pasa tiempo desde que una entidad paga un gasto, lo realiza, hasta que obtiene el reembolso. Vamos a intentar ser más ágiles en este programa en algunas etapas. Vamos a desvincular un poco el proceso del que nos contéis que estáis haciendo, digamos, con los gastos que estáis declarándonos
con el circuito, con lo que es el flujo financiero, para que sea así más rápido. Y pensamos que vamos a ganar un poquito de tiempo, pero tampoco sabemos cuánto exactamente. Entonces, lo que queríamos es alertaros de que, bueno, pues este proceso es un poco lento, y entonces pues que lo tenéis que tener presente a la hora de presentaros a este tipo de proyectos. Y yo, por mi parte, Antonio, creo que no tenía nada más. Muchas gracias. Bien, gracias, Fernando. Vamos a ver ahora, como están leyendo en pantalla las herramientas que desde la Secretaría Conjunta hemos puesto a su disposición para ir trabajando ya y para afianzar en la candidatura. La primera de ellas lleva el nombre de CUP-SUDOE. Es una herramienta creada por la Secretaría Conjunta con el objetivo de empezar a trabajar ya en la creación de consorcios. ¿De acuerdo? Tanto si ustedes están enfocados en buscar socios o interesados en buscar socios, como si lo que quieren es ofrecer su expertise, ofrecer su experiencia, pueden acceder a esta herramienta que lleva el nombre de CUP-SUDOE a través de nuestra página web, interregsudoe.eu. Les aparecerá un banner muy grande en la landing page de nuestra web, donde pueden directamente acceder a CUP-SUDOE en el idioma correspondiente, o bien a través de la sección 21-27, que encontrarán de una manera fácilmente visible en la web, podrán acceder y empezar a trabajar con CUP-SUDOE. Como digo, si están interesados en buscar socio, simplemente tendrán que rellenar sus datos, ¿de acuerdo? Y incluir qué tipo de socio o en qué tipo de socios están interesados. Y lo mismo pasaría con la otra opción, es decir, si lo que quieren es ofrecer su expertise, ofrecer la experiencia con la que ya cuentan, pueden también introducir sus datos y enviárnoslos a la Secretaría Conjunta para que los validemos y se pueda ya empezar a crear sinergias y ustedes puedan ya empezar a interconectar unos con los otros. También ofrece esta herramienta, CUP-SUDOE, consultar propuestas, ¿de acuerdo? Para ello es una herramienta muy intuitiva, simplemente a través de la web acceden a la opción de consultar propuestas. Sí que les pido a día de hoy, si están ya, porque veo a gente con los móviles, si están ya intentando consultar propuestas, que marquen las dos pestañas para iniciar búsqueda, ¿de acuerdo? Porque así les aparecerán la lista completa de propuestas, es decir, de gente que ya ha empezado a utilizar CUP-SUDOE. Como digo, es una herramienta muy útil y que está ya a su disposición desde hace tiempo en la propia página web del programa, ¿de acuerdo? ¿Qué más herramientas tendrán a su disposición? Una de ellas es el café virtual, ¿de acuerdo? Serán reuniones digitales de 30 a 40 minutos de duración. Están específicamente pensados para los potenciales beneficiarios, es decir, para muchos de los que están aquí hoy con nosotros, interesados en presentar su idea de proyecto, ¿de acuerdo? Y el objetivo de este café virtual, de estos cafés virtuales, es que los potenciales beneficiarios tengan un intercambio con un responsable en concreto de la Secretaría Conjunta, con el fin de resolver dudas, ¿de acuerdo? Para participar en estos cafés virtuales, bueno, cuando se anuncien, sí que les pido por favor que se estén atentos no solo a la página web, sino también a las redes sociales del programa InterregSUDOE, ¿de acuerdo? LinkedIn, Twitter, Facebook, para estar al tanto también de estos cafés virtuales. Tendrán que rellenar un formulario online, ¿de acuerdo? Introduciendo sus datos, y a partir de ahí la Secretaría Conjunta intentará agendar, según corresponda, esa reunión virtual, ese café virtual con el responsable del proyecto correspondiente. 60 minutos con SUDOE, otra de las herramientas que pronto tendrán a su disposición. Serán webinarios organizados también por la Secretaría Conjunta para ayudarles a preparar su candidatura. Estos sí tendrán un contenido muy técnico y, como digo, están destinados principalmente o particularmente a los potenciales beneficiarios de todos los estados del SUDOE, ¿de acuerdo? Como digo, es contenido muy técnico, están vinculados a la guía SUDOE de la que mis compañeros han estado hablando, y bueno, otros aspectos más relativos y enfocados en la presentación de candidaturas que sin duda serán muy útiles a la hora de presentar su proyecto, su idea de proyecto. Y por último, serán webinarios, estarán disponibles las fechas de estos webinarios destinados también para ustedes con diferente temática, ¿de acuerdo?
les recomiendo otra vez que entren a menudo en la página web del programa, y en las redes sociales también estará disponible la fecha de realización de estos webinarios, ¿de acuerdo? Aprovecho para decirles que tienen ya diferentes webinarios que hemos realizado a lo largo de estos meses anteriores en el canal de YouTube de Interreg SUDOE. Con entrar al canal y ver los últimos vídeos verán que pueden proyectar ya esos webinarios con herramientas de las que hemos hablado hoy aquí por parte de la Secretaría Conjunta. Y le voy a pedir a mis compañeros de realización, antes de acabar, porque he visto a gente que tomaba nota de lo de CUP-SUDOE, esta es la herramienta con la que pueden interactuar ya, con la que pueden funcionar, ¿de acuerdo? CUP-SUDOE, para introducir sus datos, para empezar ya a buscar socios también y para presentar, para compartir su expertise, su experiencia, para todos aquellos que quieran buscar socios y puedan ver también sus datos. Por mi parte, muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a la Directora General de la Secretaría Conjunta, ¿de acuerdo? Por mi parte está. Muchas gracias. Donc, nous avons une dizaine de minutes pour prendre en compte les questions. Nos quedan unos 10 minutos para responder a las preguntas que han lanzado sobre la parte 1 y la parte 2. Vamos a empezar por aquellas preguntas que habéis lanzado sobre la parte 1. Alexandra, una persona pregunta cuál es la diferencia entre tarea y actividad. Hemos hablado aquí que un proyecto puede tener como máximo 3 grupos de tareas. Grupos de tareas son el objetivo que quieren alcanzar en cada uno de esos 3. Dentro de cada grupo de tareas están compuestos por actividades que permiten alcanzar estos objetivos específicos / grupos de tareas. Es decir, cada grupo de tareas está compuesto por diferentes actividades, una o varias. Simplemente quería aclarar estos conceptos. Luego, hay muchas preguntas sobre los aspectos novedosos en este programa, aspectos novedosos en materia de comunicación. Es todo lo que ha presentado Antonio cuando hablaba de simplificación y asunción por parte de la página web de los proyectos. Leo todas las preguntas y contestas después. Respecto a la comunicación, y partiendo de la base que el tope para personal es del 50% del coste total, si pasamos un contrato con una agencia de comunicación como apoyo a la comunicación para toda la comunicación de nuestro proyecto, ¿esto va a penalizar nuestra candidatura o sería mejor para nosotros realizar todas las actividades de comunicación con nuestros propios medios? Esto lo tendréis que ver en función de los proyectos. Lo que hemos dicho es que cada entidad, o más bien cada proyecto, debe tener en cuenta la comunicación dentro de del cálculo de su proyecto, de la presentación de su proyecto, y debe tener en cuenta los recursos necesarios para esa comunicación. Estos cambios sé que requieren un poco de adaptación. No cambia mucho, en realidad, respecto a al periodo 14-20, porque en el 14-20 también había un grupo de tareas específico para la comunicación. Ahora esta comunicación se ha ido ventilando, se ha dividido en los distintos grupos de tareas. Esos que teníais en grupos de tareas lo tenéis que dividir y transferirlo a las actividades de los grupos de tareas. Es decir, que en cada proyecto teníais un responsable de comunicación que elaboraba la estrategia de comunicación del proyecto y que luego se ocupaba de las actividades de comunicación obligatorias o concebidas por ustedes para valorizar su proyecto. Pues esta persona debe seguir participando en el proyecto, debe seguir estando ahí, pero es un tema de presentación en el formulario de candidatura. Es decir, que la participación del responsable de comunicación sigue siendo comparable a lo que era antes, pero
es en el formulario de presentación donde se modifica. Esa persona sigue existiendo, ella ocupaba un puesto que vosotros declarabais como recursos humanos en el programa anterior, pues seguís imputando a esta persona como recursos humanos dentro de vuestro nuevo proyecto. Había proyectos que recurrían a agencias de comunicación como apoyo, pues es lo mismo. Es lo mismo, en lugar de que sea una actividad o un contrato exclusivamente asociado a un grupo de tareas, pues va a ser un contrato que vais a vincular con la totalidad del proyecto, el total del proyecto. No hay aumento del coste de la comunicación ni grandes cambios. Y al revés, el hecho de que nosotros ahora y es por armonizar la marca Interreg a nivel de todos los programas Interreg, que sean programas transfronterizos o programas transnacionales. ¿Habéis visto la nueva imagen gráfica del SUDOE? Pues cuando se apruebe vuestro proyecto, la Secretaría Conjunta les entregará un pack con todos los logos, con todo lo logo, todo lo que hay que poner. Y en la página web lo mismo. Conocéis nuestra página web, pues hay una ficha de presentación de cada proyecto para armonizarlos todos. Así que cuando firmen ustedes el acuerdo FEDER, la persona que se va a presentar como responsable de la comunicación en el proyecto recibirá unas claves que le permitirán acceder a nuestro gestor de nuestra página web y le permitirá acceder a la ficha de presentación de su proyecto, de vuestro proyecto, que va a ser mejorada y que funcionará como cualquier página web que ya tengáis funcionando en el proyecto actual. Va a ser una ficha donde se presenta el proyecto, se presenta el partenariado, se presenta la actividad y luego, a medida que el proyecto vaya avanzando, iréis actualizando esa página web como si fuese vuestro, pero somos nosotros quien lo alojamos. Quiere decir que os vamos a permitir así ahorrar la realización de la página web, que es de 6.000-7.000 euros, dado que somos nosotros quien alojamos la página web de vuestro proyecto. Y ahí hay que distinguir claramente, es la página web de presentación del proyecto y de las actividades del proyecto. Sin embargo, si vuestro proyecto debe construir una plataforma, lo hemos visto en el proyecto del gas, tienen una plataforma en la que los usuarios pueden ir a consultar cosas, pueden ir a mirar si el producto genera gases de efecto invernadero. Eso es una realización del proyecto y eso es un coste elegible. Espero que entendáis bien la diferencia. Luego se nos pregunta también quién actualiza la página web del proyecto alojada en la página web del programa. Pues es el responsable de comunicación del proyecto. ¿Quién lo hará? ¿Qué hará esa actualización? Nosotros solo somos puramente host, alojadores de vuestra página web. Antonio ayudará en la comunicación, os ayudará en la actualización, pero es una herramienta de alguna manera que ponemos a vuestra disposición para que podáis proceder a comunicar en torno a vuestro proyecto. Pero la ventaja es que no os veis liberados de reservar una dirección URL, etcétera. Pero en la práctica es como si la herramienta fuese vuestra. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más preguntas? Comunicación. Fernando, me parece que te va a tocar a ti. ¿Hay un mínimo para hacer una solicitud de pago? ¿Un importe mínimo para solicitar un pago? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, sí, ahora. ¿Hay un importe mínimo para hacer una declaración de beneficiario? Sí, hay un importe mínimo que creo que fijamos en el capítulo, en la ficha 7, en el circuito financiero. Pero no recuerdo ahora exactamente, no sé si alguien se acuerda, Isabel, si lo llegamos a fijar, un importe mínimo.
No lo sé. On doit bien étudier la fiche qu'on a rédigée nous aussi. No lo sé, las hemos publicado hace 2 días. Nosotros mismos tenemos que estudiar la ficha. Si hemos llegado a poner, Fabien, ¿lo recuerdas igual tú? 10%, je pense que c'est 10%. 10% du budget. Un 10% me parece. Del beneficiario. Exactamente. Entonces, eso lo hemos puesto. Es verdad que en el programa anterior no había un límite, pero nos dimos cuenta de que había beneficiarios que, sabéis que hay obligación también, y eso se mantiene, de declarar cada X tiempo. Entonces, bueno, pues había entidades que declaraban, aquí está la autoridad contable, también lo puede decir, que recibíamos solicitudes de pago por importe de 300 euros o algo así, ha pasado. Entonces, bueno, pues hemos pensado que eso no es muy eficiente y por lo tanto hemos fijado un umbral mínimo que tiene que ser respetado, que es verdad que tiene alguna excepción en el caso de, bueno, pues por ejemplo, entidades que tengan un presupuesto pequeño o que sea la declaración final del proyecto y quede muy poco por declarar o que sea por indicación del programa también. O sea, hay una serie de limitaciones o de excepciones a esto, pero con carácter general sí que hemos creído conveniente poner un umbral mínimo para precisamente evitar este tipo de situaciones. Alors, toujours une autre... Otra pregunta, Fernando. Sobre el circuito financiero, se nos pregunta si se puede realizar una solicitud de pago antes de haber recibido el FEDER de la anterior solicitud. De hecho, se llegan a solapar. Hacéis una y pues al poco tiempo se hace otra. No lo veo imposible. No suele ser, porque además, como os decía, vamos a intentar que el circuito sea ágil, pero sí, perfectamente. De hecho, a veces nos encontramos nosotros con 2 solicitudes o 2 declaraciones de gasto de beneficiario encima de la mesa y se tratan de manera conjunta. O sea que esto no es extraño. Ensuite, une autre question un peu plus complexe. Otra pregunta más compleja. ¿Cuál es el límite para una infraestructura pequeña, de pequeña envergadura? No, a ver, no vamos a poner un umbral, ya os lo decía yo creo que antes. O sea, lo que tenéis que tener en cuenta yo creo que es el aspecto cualitativo, y es que nosotros nuestra vocación no es financiar infraestructuras per se, ni financiar obras per se, es porque hay una necesidad y eso tenéis que plasmarlo claramente en las actividades del proyecto. Nosotros ahí es donde vamos a ver si esto es necesario o no es necesario. Hemos financiado a veces infraestructuras, pues es que no quiero decir importes porque luego los tomáis como... Y no es así, pero de obras, infraestructuras muy pequeños y otros que han sido más elevados. Entonces, yo creo que lo que prevalece, digamos, es la necesidad del proyecto en este caso. No, y que yo creo que habla por sí mismo el hecho de que no tenga que ser el objetivo principal que os va a llevar, digamos, al importe que es financiable o no, o que vais a necesitar, vamos. Pero dar una cifra concreta no es posible. Ensuite, une autre question qui est importante qui va être... Otra pregunta recurrente, los gastos de desplazamiento. ¿Esos gastos cubren los desplazamientos de posibles expertos o de socios asociados, como en el programa anterior? ¿Entran en el tanto alzado del 15%? También hay una excepción, esto está recogido en la ficha de 8.4 de servicios, donde efectivamente hay una entrada, digamos, en el reglamento que te habla de viajes de expertos, oradores, etcétera. Esto lo hemos recogido nosotros en la ficha 8.4 y bajo ciertos condicionantes, pues sí, se puede financiar gastos de asociados como dentro de lo que es el capítulo 4 y no dentro del capítulo de viajes, que es el porcentaje fijo. Una pregunta sobre elementos informáticos. ¿Qué son? ¿Los ordenadores o es otra cosa? Es más indicado para hablar de que nos referimos pero vamos, todo lo relacionado con la informática, entiendo yo, pues los equipos, etcétera. Yo creo que aquí el elemento central es lo que os comentaba antes. Todo lo que sea de uso general de la entidad, eso va al capítulo 2. Lo que sea específico va normalmente al capítulo 5. Yo creo que es lo esencial aquí. Y como os decía, que luego nos tendréis que explicar si es, digamos, específico del proyecto, por qué lo es. O sea, no creo que se pueda decir, pues necesito 3 ordenadores. Si no explicáis para qué son esos ordenadores en algún sitio, pues habrá que entender que esos ordenadores son para el uso general y, por lo tanto, nosotros no tenemos vocación de financiar a la estructura, tenemos vocación de financiar
los gastos necesarios para un proyecto de estas características. Entonces, yo creo que ahí está un poco la diferenciación. Y todo, por tema informático, pues entra todo lo relacionado con este campo en concreto. Vamos, no solamente es lo que es propiamente el equipo informático. Autre question, donc ça aussi ça a changé. Otra pregunta, y esto ha cambiado. ¿Existe la posibilidad de prefinanciar? Yo pues, quiero entender que se habla de un anticipo. En el programa anterior había un anticipo que llamábamos del 5% de la ayuda FEDER, y en este marco no va a existir. No va a existir porque las normas también de reembolso por parte de la Comisión del programa pues han cambiado, y hemos tomado en consideración un poco el importe que os podíamos financiar como anticipo, que es efectivamente un 5%, y es verdad que la realidad, os hablo desde el punto de vista ya concreto, que es el campo en el que yo en el día a día trabajo también, dentro de la oficina, se solapaban la recepción del anticipo con casi la recepción del primer pago intermedio. Y resulta que en el primer pago intermedio se descontaba el importe percibido por anticipo, con lo cual al final se hacía un esfuerzo muy grande para recibir un 5% de ayuda que realmente había servido en ese sentido para bien poco, porque no ganabais tiempo en ese sentido, que para lo que sirve el anticipo. Con lo cual, visto cuáles son las nuevas normas, a nivel interno hablo de financiación del programa, y digamos el pequeño importe que era, y también esto que os estoy contando de solapamiento del anticipo con el primer pago intermedio, pues lo que hemos decidido es que en este marco no habrá anticipo. Ese es un poco el resumen de esta cuestión. Autre question, est-ce qu'une grande entreprise peut être... Otra pregunta, ¿una gran empresa, una empresa grande puede ser beneficiaria del programa? Y efectivamente, a nivel general, las entidades pueden participar dentro del programa. Otra pregunta. En caso de necesidad, ¿se puede comprar un vehículo, un coche? En caso de necesidad. Es una buena pregunta. Habría que ver el contexto del proyecto, pero vamos, lo veo. No estamos habituados a ver que se compren coches, la verdad. Hay otros mecanismos que pues, supongo que se pueden utilizar también, no sé el caso concreto. Luego en el networking se puede hablar de la necesidad concreta, pero no, la vocación del programa no es comprar coches. Y pagar coches así, ¿qué un coche? Pues, Ensuite, il y a une... Otra pregunta, yo no veo la respuesta, pero ¿las valorizaciones son elegibles? ¿Las valorizaciones son elegibles? Fabien. Okay. Es contribución en especies, retribuciones en especie, trabajo no remunerado. Muy, digamos, va a ser un tema muy específico de algún objetivo específico, no en todos los OEs va a estar abierto. Entonces, esto está regulado en la ficha 8.1 de la guía y se explica, pero con carácter general no lo va a estar, solamente en estos casos concretos. Y solamente para el trabajo voluntario, no para otro tipo de gastos en especie. Otra pregunta para ti. Para completar estos pagos no en especie, es para recursos humanos, no hay otras contribuciones de este tipo, si he interpretado bien la guía, solo para recursos humanos. Y en el caso de las contribuciones de este tipo bajo recursos humanos, se puede valorizar voluntariado, o bien son contribuciones de verdad, remuneraciones de verdad, pero asimilados en el programa como voluntariado. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. En Francia, por ejemplo, hay entidades de investigación que se han estructurado como unidades mixtas de investigación, que ponen a disposición personal que procede de distintas entidades, el Centro Nacional de Investigación, CNRS, INRA, dentro de una misma entidad, etc.
El personal o los personales son personales declarados como recursos humanos clásicos del proyecto, pero los personales de la cotutela, que son asalariados, se pueden valorizar dentro del proyecto, pero se asimilan al voluntariado. Es decir, que se pueden presentar gastos, pero esos gastos, la remuneración de los valores humanos no podrá superar el total de la autofinanciación en el proyecto. No sé si queda claro. Y no me he equivocado tampoco, ¿no? Ficha 8.1 tenéis todo el marco legal que aplicamos aquí. Está especificado, pero hay que diferenciar entre el benévola y el personal puesto a disposición. Entiendo, Fabián, corrígeme, que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces hay que diferenciar esto y está especificado de manera diferente en la guía. Otra pregunta. ¿Hay un importe mínimo o máximo de gastos en la primera anualidad? No. Realmente vosotros tenéis, es verdad que cuando cumplimentéis el plan financiero en la segunda fase tenéis que decirnos, anualizarlo, el gasto. La anualización del gasto es luego, desde el punto de vista de la justificación, es indicativa, o sea, no vamos a penalizaros si a nivel de proyecto hablo, si realmente decís, por ejemplo, voy a gastar 100.000 euros el primer año, en el 24, pues si luego solamente son 50.000, pues son 50.000 y no pasa absolutamente nada. Otra cosa es, siempre decimos un poco lo mismo, que nosotros también estamos sometidos a las normas que nos marca la Comisión. Entonces aquí es el famoso N+3 al que decía alusión Isabel antes, que nosotros, digamos que el presupuesto que tenemos asignado al programa, digamos que también está anualizado y tenemos como, para justificar el gasto que tenemos anualizado en un año, tenemos 3. Por eso es N+3. Entonces, nosotros todo eso lo vamos cumplimentando según la información que nos vais dando, de dónde, digamos, quién va a gastar en el año N, quién va a gastar en el año N+1, en el año N+2. Entonces, si hubiera un incumplimiento de la regla N+3, sí que los proyectos que lo hayan incumplido se pueden ver, digamos, perjudicados por esto. Porque de alguna manera, digo, se pueden, no hablo de un caso concreto, porque además nunca nos ha pasado y espero que nunca nos pase, pero es un aspecto que está ahí y estará recogido en el articulado del acuerdo de concesión. O sea, que pudiera haber una responsabilidad, vamos a decir, de alguien, algún proyecto beneficiario que no cumpla con su plan financiero y se pueda haber repercutido, digamos, por este hecho. Pero no concretamente al proyecto. El proyecto, no os preocupéis porque entendemos que es imposible que digáis el presupuesto para cada año voy a gastar exactamente esto y exactamente esto. Como bien se indica, es un presupuesto y eso pues no se os puede pedir. Pero efectivamente, si hay una repercusión a nivel de programa, el programa está obligado, digamos, a repercutir de alguna manera en aquel que haya incumplido. Ya os digo, nunca ha pasado y esperemos que nunca pase, estamos muy vigilantes, pero bueno, esa realidad pues puede acontecer. Ok. Si un projet commence en janvier 24, quand peut-on espérer avoir... Si un proyecto empieza en enero de 2024, ¿cuándo el primer pago? Cuentas. Si empieza en enero del 24 y empieza a generar gasto en enero del 24 y hace una primera declaración de gasto, no sé, depende de cuándo la queráis hacer. Vamos a poner un año en el 25 y luego ahí declaráis el gasto y después empieza el proceso, digamos, de verificación, validación, etcétera. Yo en la Filmina creo que he puesto 6 meses, pues sería año y medio en este caso, desde que se hizo ese pago en enero del 24. Si acortáis los plazos de declaración, que es posible, siempre respetando el 10% que hablábamos antes, etcétera, tenéis un buen flujo financiero, que es lo que hemos dicho también, que vamos a intentar mejorar. De hecho, ya hay aspectos que se han puesto en marcha en el programa anterior, como que el pago se hace directamente al beneficiario en este programa sin pasar por el beneficiario principal, salvo que nos digáis lo contrario, cosa que no ha ocurrido. Y ahora
vamos a intentar mejorar los plazos, por ejemplo, el nuestro, el que nosotros también verificamos o tenemos los gastos en la Secretaría, básicamente porque no vamos a exigir, aunque es adelantarse igual mucho, pero que todos los beneficiarios, digamos, tener declaraciones de todos los beneficiarios para declarar el gasto a la autoridad contable. O sea, según vayamos teniendo gasto, lo vamos a ir declarando para que ellos a su vez os puedan ir pagando. Eso es un poco el asunto. Entonces intentamos acortar todo lo posible estos plazos, pero claro, reglamentariamente todo esto tiene que ser cumplido y depende, por lo tanto, la respuesta de varios condicionantes. El tiempo que tardéis en declarar y luego pues lo rápido que seamos todos en el circuito financiero. También el control de primer nivel, o sea, autoridad nacional o autoridad nacional. Pero no, esos pasos no los podemos soslayar. Tu peux préciser peut-être, Fernando, à quel moment ils vont recevoir? Quizás puedas decir cuándo van a recibir los gastos de preparación, el tanto alzado. Yo creo que los sistemas estarán en funcionamiento dentro de poco tiempo, espero. Y yo creo que no debería pasar mucho tiempo entre que se firme el acuerdo de concesión. Ahí ya tendremos las cifras de lo que le corresponde a cada beneficiario y entonces es un tema ya de cumplimentar la información que necesita la autoridad contable para, como decía en la explicación que dieron ayer, poder ellos emitir la orden de pago al Banco de España y entonces pues seremos lo más ágiles posibles. Y yo creo que si un proyecto firma el acuerdo de concesión en enero del 24, no deberían pasar más de 2 o 3 meses máximo para recibir el importe de preparación. No sé si opináis lo contrario, pero no debería ser más. Autre question? Otra pregunta a Jerónimo. Sí, buenos días. No, si nosotros en cuanto llega el dinero, la propuesta, evidentemente pagamos lo antes posible. Sí que estamos condicionados un poco al circuito financiero, como tú has hablado, Fernando, y a lo mejor es mejor calcular de atrás hacia, o sea, de adelante hacia atrás para ver cuál es la mejor época para empezar a certificar gastos. Para la autoridad contable, desde luego, el segundo semestre de cada año es mucho más efectivo a la hora de tramitar pagos que el primer semestre, porque estamos un poco condicionados por bueno, la imposición del año contable, las auditorías, la presentación de cuentas. Entonces, nosotros preferimos que los gastos lleguen en la segunda parte del año, en el segundo semestre, porque los pagos son mucho más rápidos. ¿Vale? Hay más dinero, nosotros nos dedicamos 100% a tramitar los pagos y no tenemos otras tareas más prioritarias que es la de presentar las cuentas. En cuanto a los gastos preparatorios, evidentemente dependemos del desarrollo informático, pero evidentemente en enero del 24 o febrero del 24 estará 100% todo funcionando y según nos lleguen los gastos nosotros pagamos en menos de 15 días, o sea que no hay ningún problema. Yo lo que sí os puedo decir es que desde el momento que nosotros enviamos la declaración de gasto hasta que la autoridad contable empieza a pagar, a veces no pasa ni un día. O sea, esto, vamos, ya está la declaración ahí, y cogen los pagos y ya empieza el proceso interno que tarda un par de semanas o algo así digamos, en completarse. Pero desde que nosotros, desde aquí de Santander, enviamos la solicitud o la declaración de gasto a Madrid, ellos el mismo día a veces ya han puesto en marcha el proceso de pago. Claro. Une dernière question? Una última pregunta. ¿A partir de cuándo son elegibles los gastos? ¿A partir de la fecha de aprobación del proyecto o de la fecha de la presentación de la candidatura? De proyecto, que es a partir del momento en el que se pueden realizar gastos. Hay salvedades a esto. Por ejemplo, si tenéis un equipo, imaginad que vais a imputar al proyecto en un porcentaje X y que estáis amortizando ya internamente, digamos, ese equipo empezará a ser subvencionable para el SUDOE a partir de que se ha iniciado el proyecto, evidentemente. Pues desde ese momento, digamos que el gasto empieza a ser subvencionable. Gastos de preparación en este marco, pues ya hemos visto que no hay, que es un importe a tanto alzado, o sea que eso que veíamos antes, pues no.
Y luego estamos condicionados también por los 3 años de ejecución que hablábamos antes, de que se inicia el proyecto, que normalmente aquí habrá, digamos, cierto contacto entre lo que es el proyecto y lo que es digamos, la autoridad de gestión, autoridades nacionales, para ver qué fecha se pone como de inicio de proyecto, y esa es un poco la regla de juego en este caso. Excusez-moi, je suis avec... Perdón, estoy en línea con el backstage. Bueno, pues ya no hay preguntas. Así que después del almuerzo vamos a estar en la sesión de networking. Supongo que hay muchas preguntas en todas las cabezas. Estamos aquí para ustedes, Secretaría Conjunta. Las autoridades nacionales también van a estar presentes. Antonio ha presentado todas las herramientas que están a su disposición para montar vuestras candidaturas de proyectos. Estamos a su disposición para ayudaros a presentar las mejores candidaturas posibles para que dentro de un año estemos todos aquí en Santander para firmar el acuerdo de concesión. Vamos a escuchar a la consejera de Economía, que va a clausurar, así como el vicepresidente del Gobierno de Cantabria. Gracias a mis colaboradores. Como decía ayer, sin ellos estas jornadas no se podrían celebrar, no tendrían a disposición las guías online, etc. Pido que se les aplaudan porque hemos trabajado mucho últimamente para llegar a este resultado.